Ley 1178, Administración y Control Gubernamental, SACO, el 20 de julio de 1990, del Honorable Congreso Nacional. En nuestro país, como en otros, se ha venido hablando con mucha frecuencia de la denominación, con la frecuencia de la corrupción, de los fraudes, las malversaciones y sus términos derivados. Actos de corrupción, lucha contra la corrupción, comisiones contra la corrupción, etc. Esto se debe a que se ha convertido en los fenómenos generalizados y contagiosos de nuestra época y un problema en el que ha caído la sociedad actual. Generalmente por la falta de valores y dada la poca información ética que ofrece el sistema educacional. Por el afán del dinero fácil, por la ley de menor esfuerzo, es decir, por razones o causas que toman al dinero como medida de todas las cosas y que a la par dan como resultado una inmoralidad administrativa. Debido a que esto son vinculadas las consecuencias una por otra, pese a que la Contraloría General del Estado ha instaurado un modelo de administración gubernamental con la promulgación de la Ley 1178. También el reglamento de la responsabilidad por la función en cumplimiento del artículo 45, que regula el capítulo 5 de la ley antes mencionada. Se sigue tropezando con el alarmante problema de la corrupción en las entidades del Estado. Dichas estas consideraciones del presente documento contribuye al cumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores y servidoras públicas de responder por su gestión e incluye investigar básicamente a los elementos del reglamento de la responsabilidad por la función pública, que son vitales en el objeto de confiabilidad. La información está clara que los servidores públicos a los cuales se les ha confiado la administración de los recursos deben ejecutar adecuadamente todos estos recursos, con la eficiencia y eficacia económicamente, cumplir con las disposiciones legales aplicables, establecer y mantener los controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y objetivos. El sector público nacional. En el gobierno de Paz Zamora, el 22 de julio de 1990, se promulga la Ley de Administración y Control Gubernamental, llamado Ley SACO. La ley que regula los sistemas de administración, control y recursos del Estado y su relación con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. La ley fija también condiciones muy claras para la determinación, control y ejecución del presupuesto nacional. La ley establece un conjunto de mecanismos de control interno, previo, posterior y externo posterior de la gestión del sector público, al hacer y se redefine las funciones que tradicionalmente tenía la Contraloría en Bolivia. La ley incluye también penalizaciones para los actos de irresponsabilidad profesional y no solamente sobre la deshonestidad de todos los servidores y funcionarios públicos. La institución pública debe contar con un excelente recurso humano que permita desarrollar a pleno las tareas señaladas. Esto debe ser además coadyuvando mediante la capacitación permanente del personal de manera que estos funcionarios tengan el interés por mejorar
y especializarse cada vez más. Solo así se llegará a una eficiencia y eficacia y al manejo de los recursos de los estados. La responsabilidad por la función pública. La diferencia de lo que ocurre en el sector privado, la responsabilidad por el ejercicio de la función pública nace del mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado, para que en su presentación gestionan las cosas públicas, persiguiendo el bien común y el interés colectivo. Este mandato originario se encuentra plenamente formalizado en la Constitución Política del Estado, que establece la soberanía reside en el pueblo, es inaliable e imprescriptible. Su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Para señalar más adelante que el pueblo no delibere ni gobierna sino por medio de sus representantes y de sus autoridades creadas por ley. El nuevo enfoque de la ley de la responsabilidad, de la ley 1178, establece el concepto integral de la responsabilidad por la función pública, el cual había estado disperso hasta antes de su promulgación. ¿Quién responde en la ley 1178? Todos los servidores públicos, sin distinción de jerarquía o cualquiera que sea su fuente de remuneración. Asume plena responsabilidad las personas naturales o jurídicas que, siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fuesen causantes del daño al patrimonio del Estado y de sus entidades. ¿De qué son responsables? Todo servidor público es responsable y rinde cuenta por sus actos, objetivos a los que se destinan los recursos públicos confiables a su cargo. Forma de la aplicación. Resultados de la aplicación. Los resultados son emergentes del desempeño de funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. En consecuencia, la responsabilidad de los servidores públicos ya no se agota con el cumplimiento de la legalidad, sino que deberían demostrar haber obtenido resultados que la sociedad espera de la gestión. Sus aspectos generales sobre la responsabilidad. La Ley 1178 introduce una nueva terminología sustantiva de la clásica distinción entre funcionarios públicos y empleados públicos, denominado servidor público a toda persona que preste servicios personales en relación con autoridades estatales. Aquellos funcionarios públicos que ejercen jerarquías y que se constituyen en principales responsables de la administración de las entidades a su cargo son llamadas indistintivamente autoridades o ejecutivos, pero en todo caso siguen siendo servidores públicos. La Constitución Política del Estado la reconoce en su artículo 16, que se presume la inocencia del servidor público mientras no se pruebe su culpabilidad, aunque el principio se refiere más al ámbito penal, a su aplicación se extiende en todos los ámbitos. En el derecho privado civil, derecho que regula las relaciones interindividualistas entre los particulares y las deudas que exigen, en el peor de los casos, de 5 años a esta forma de extinción de las obligaciones por el transcurso del tiempo y por la inactividad del acreedor. Se denomina prescripción. Los órganos rectores. El órgano rector del sistema de programación de operaciones del sistema, organización administrativa,
El sistema de presupuesto, sistemas de la administración del personal, sistemas de administración de bienes y servicios, sistemas de la tesorería y crédito público, sistemas de contabilidad integrada en el Ministerio de Hacienda. El órgano rector del sistema de control gubernamental es la Contraloría General. Las atribuciones básicas del órgano rector es emitir las normas y reglamentos básicos para los sistemas que les compete fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias y a la implantación progresiva de los sistemas. Compatibilizar y evaluar las disposiciones específicas que elabora cada entidad en función de su naturaleza. Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas descentrados o descentralizados e integrar la información general por los últimos. El órgano rector Sistema Nacional de Planificación es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y su planificación. ¿Y qué regula esta ley? La presente ley regula los sistemas de la administración y control de los recursos del Estado con su relación con sus sistemas nacionales de planificación e inversión pública, con el objetivo de desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar, comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. ¿Cuáles son las responsabilidades que da esta ley? Es la que regula los sistemas de la administración y control de los recursos del Estado. ¿Qué es el SPO? Ese sistema de programación de operaciones es un conjunto de normas y procesos que establece el programa de operaciones anual a las entidades en el marco de los planes de desarrollo nacional. La responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral es el que nace de la relación laboral o contrato de trabajo y mediante la cual los trabajadores están protegidos de las contingencias que se ocasionan con causa o con ocasión del trabajo, reconociendo principalmente la promoción, prevención, prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo y enfermedades. La responsabilidad civil es el pago de una indemnización de daños o perjuicios al trabajador y familiares, cuando por culpa del empleador se causa o se presta un accidente de trabajo o enfermedad laboral. La responsabilidad penal es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, el jefe, compañero de trabajo o supervisor, quienes puedan ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio. Y la responsabilidad administrativa. La vigilancia y control en salud ocupacional y el sistema general de riesgo profesional es ejercida por las entidades como el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia Nacional de Salud.